con un nombre adecuado, porque solo un águila puede llegar allí. No era solo otra película de guerra. Era una misión basada en el engaño, el peligro y un puro valor cinematográfico. Donde las águilas se atreven, convirtió montañas heladas en campos de batalla y espías en leyendas. Pero detrás de esas ventiscas y explosiones había una producción llena de riesgo real, caos y genio. ¿Qué pasó realmente cuando Richard Burton y Clint Eastwood atacaron los Alpes? Aquí tienes 20 secretos que convirtieron este clásico de la Guerra Fría. Un milagro de la locura. Precisión. La película fue escrita en 6 semanas. La mayoría de thrillers bélicos toman años para planearse. Where Eagles Dare se escribió en una frenesí. MGM quería otro éxito como Navarone. Contrataron al autor Alistair MacLean y exigieron un guión listo en menos de 2 meses. Lo hizo en 6 semanas, e inventó toda la historia desde cero. La novela llegó luego, un giro total respecto a su proceso habitual. MacLean admitió que ni siquiera sabía cómo terminaría hasta las páginas finales. Esa energía de escritura espontánea explica el ritmo vertiginoso de la película y sus giros constantes. Cada acto parece improvisado, porque en cierto sentido lo fue cuando finalmente entregó el borrador. Los ejecutivos del estudio quedaron atónitos. Sin subtrama romántica, sin mensaje moral, solo espionaje, traición y un impulso imparable. Where Eagles Dare fue adrenalina pura, nacida de una máquina de escribir que funcionaba con café y plazos. Richard Burton era mucho más viejo de lo que exigía el papel. Cuando MGM lo eligió para interpretar al Mayor Smith, tenía 42 años, casi el doble de la edad de un comando de guerra típico. El estudio, en un principio, quería un protagonista más joven, orientado a la acción. Sin embargo, el carisma y la autoridad de Burton los superaron. Él aceptó en parte porque su hijastro amaba las películas de espionaje y lo retó a hacer una película de espionaje. Aunque llegó al set, a menudo venía con resaca. El director Brian G. Hutton entendió que el cansancio añadió algo magnético. Burton parecía un hombre que realmente había visto la guerra, su tono grave y sereno. Contrastaba bien con Eastwood. Una intensidad silenciosa creó una pareja improbable. Algunos murmuraron que MGM aseguraba el hígado de Burton. La apuesta funcionó. La edad y el cansancio de Burton le dieron credibilidad fría. Ningún actor joven podría hacer que Mayor Smith fuera un soldado, forjado por la experiencia y el acero. Clint Eastwood casi dejó la película. Clint Eastwood se unió esperando una asociación igual. Lo que encontró fue un guión dominado por el diálogo de Burton, su propio personaje. El teniente Schaffer apenas habló. Frustrado, Eastwood enfrentó a Hutton, diciendo: «Deja que Burton hable ya. Yo dispararé las armas». El director abrazó la idea, forjando a Schaffer en una sombra fría y letal. Lo que empezó como un compromiso creativo, se convirtió en la clave de la mística de Eastwood. Su silencio, junto con el ocasional chiste seco, lo convirtió en la definición de una amenaza contenida. En el set, la energía de Burton llenó el aire, mientras la quietud de Eastwood atraía la atención de otra forma. El contraste entre estratega y asesino sin palabras impulsó el ritmo de la película. Eastwood dijo que la experiencia mostró que el silencio puede ser más elocuente que el diálogo. Moldeó su personaje en pantalla para el resto de su carrera. De Dirty Harry a Pale Rider, raíces de su leyenda comenzaron aquí, en los Alpes helados. El castillo era una ilusión de cine, nada más que ficción. Schloss Adler, esa fortaleza en la cumbre, no existía realmente. El exterior pertenecía a Ung Hohenurien y un castillo austríaco del siglo XI, situado sobre el valle Sack. Pero la película lo convirtió en algo mucho más amenazante en la pantalla. Pinturas mate, acantilados alargados, cuerda, puentes y muros interminables que en realidad no existían de forma real. Todas las escenas interiores se rodaron en los estudios Boham Wood de MGM en Inglaterra, donde el equipo de producción construyó réplicas a escala real de pasillos helados y estaciones de cables para reforzar la autenticidad de esas imágenes durante la filmación. Director Hutton fusionó imágenes aéreas con tomas en miniatura para que el castillo pareciera inalcanzable. El arte fue tan convincente que los fans creyeron que era una fortaleza nazi, hasta que el turismo hacia Hogan se disparó décadas después. Hoy ya, los visitantes llegan esperando que el nido del águila muestre que la magia del cine, hecha de forma práctica, puede sobrevivir a la perfección digital. Burton y Eastwood hicieron la mayor parte de sus propias acrobacias en una era sin arneses ni CGI.
Las estrellas de Where Eagles Dare tomaron riesgos duros. Ambos hicieron casi todas sus acrobacias, sobre todo las luchas en teleférico filmadas alto sobre los Alpes. Los cables eran reales, la nieve estaba resbaladiza y las ráfagas de viento eran brutales. Los tripulantes, de pie, observaban con binoculares y oración. Un desliz podría terminar la película y sus vidas. Burton, que sufría vértigo, se decía que también bebía brandy antes de cada toma para tener valor. Eastwood se negó a aceptar a ningún sustituto y dijo que si las cámaras rodaban, sería yo. Cuando las audiencias jadean ante esas peleas en el aire, no reaccionan a trucos de edición. Están viendo a dos actores colgando a cientos de pies sobre hielo sólido, de verdad, hoy. Sigue siendo una de las secuencias acrobáticas más auténticas de la historia del cine bélico. Un ballet casi de peligro que ninguna pantalla verde podría replicar. El título viene de Shakespeare. Where Eagles Dare suena a pura marca de aventura, pero ya proviene de una línea de siglos en Ricardo II. El mundo se ha vuelto tan malo que los rens cazan presa donde las águilas ni posan. MacLean lo usó para mostrar a soldados de élite que se atreven donde los hombres comunes no irían. MGM amó el peso del verso. Aunque distribuidores internacionales estaban perplejos en Alemania, la traducción llegó a Durban. Agentes de la UE mueren solos. Unos pósteres en Asia malinterpretan el texto como guarida del águila. La frase «donde se atreven las águilas» quedó y se convirtió en un símbolo atemporal de infiltración audaz. Su origen literario da al filme una inesperada nobleza. Recuerda que una historia puede también evocar la tragedia shakespeariana. El rodaje en los Alpes fue brutal y peligroso. Grabar en los Alpes austriacos implicó enfrentar temperaturas de congelación, avalanchas y nevadas cegadoras. El reparto y el equipo trabajaban a menudo con temperaturas de 20 grados Celsius, mientras que los helicópteros se congelaban en pleno aire. Las cámaras fallaban, las lentes se helaban y los vehículos patinaban en las carreteras de las montañas. Un camión casi cae por un risco, salvándose al quedar atascado en nieve. Pero la tripulación siguió adelante, decidida a grabar imágenes de verdad. Hutton se negó a fingirlo en un estudio, insistiendo que el peligro ante la cámara fuera realmente real. Muchos miembros del equipo acabaron internados por congelación y mal de altura. Su constancia dio frutos. El realismo frío de la película resulta contundente. Cada aliento de escarcha que exhalaba Burton no era efectos especiales. Era pura supervivencia. La nieve era hielo industrial. Aún así, nieve real. Las tomas exteriores ya requerían algo que no se derritiera bajo las luces. El equipo de efectos especiales compró hielo industrial por toneladas. Lo pulverizaron en polvo y lo lanzaron por el set con cañones de aire. Algunos vinieron de mercados locales de pescado, dejando un olor. Las ventiscas falsas eran tan reales que los actores veían sus marcas. Los asistentes de producción se resbalaban y caían, bromeaban. Nuestro presupuesto para la nieve podría financiar otra cinta. La técnica funcionó. El público no notó mezcla de invierno real y artificial. Cuando la cámara corta entre cimas austriacas y escenas de la fortaleza interior, la ilusión es impecable. Tras ese realismo hubo semanas de limpieza, tripulación con congelación y nieve falsa para enterrar la mitad de Londres. Elizabeth Taylor convirtió el set en circo. La esposa de Burton, Elizabeth Taylor, se unió a él en Austria a mitad del rodaje. El caos llegó. Paparazzi invadieron la estación de esquí y siguieron a la pareja. Helicópteros sobrevolaron el set, tratando de retratar la pareja muy glamorosa de Hollywood. Los trabajadores se quejaron de no poder oír al director por el ruido. MGM contrató más seguridad y movió unos días de rodaje a interiores. Pero el encanto de Taylor elevó el ánimo de todos. Preparó cenas y dio ropa de invierno para la gente, de verdad. Aunque retrasó el rodaje, elevó la moral. Durante una semana surrealista, la dura producción alpina se volvió un evento de celebridad. La visita de Taylor recordó que, bajo la dureza y el tiroteo, Where Eagles Dare seguía siendo puro Hollywood. En pantalla se usaron uniformes nazis reales para lograr autenticidad. El vestuario consiguió oro auténtico. Uniformes alemanes de coleccionistas y depósitos sobrantes por Europa. Muchos eran túnicas de las SS,
con insignias. Algunos extras se negaron a usarlas, incómodos. Amanecer ya, símbolos de la opresión real. El director Houghton insistió en que el realismo importaba, quería que el enemigo parezca histórico exacto, no villanos de cine. La decisión provocó un debate que, décadas después, reveló a los historiadores que ciertos metales e insignias eran reliquias de la guerra. Hoy, esos disfraces estarían tras un cristal en los museos, pero en 1968 eran solo utilería. Esa autenticidad inquietante creó tensión que ninguna reproducción de disfraces podría igualar. Si te interesan estos secretos, dale like y suscríbete, porque apenas hemos llegado ya a la mitad y lo más salvaje aún está por venir. Eastwood conservó sus propias armas tras el rodaje cuando terminó la producción. Clint Eastwood recibió un regalo. 2 de sus armas usadas en pantalla fueron la MP-40 y una pistola Luger. El armero incluso grabó sus iniciales en las culatas. Eastwood los guardó durante décadas en su colección privada. Más tarde, cuando dirigió Firefox el 9 de octubre de 1982, incluyó armas casi idénticas como un discreto tributo a Donde las águilas se atreven. Esos atrezos simbolizaron su transición de actor a autor, llevando lecciones de aquellas montañas frías a su propia carrera como director. Los fans rara vez se dan cuenta del homenaje, pero para Eastwood marcó inicio de su interés por la precisión militar y la frialdad. Las armas no eran simples, eran reliquias de la película que definían su silencio. La violencia casi le valió una X. Los censores británicos no estaban preparados para la crueldad. Las gargantas se cortan, hombres quemados, explosiones dejan escombros sobre soldados. Mucho más gráfico que lo esperado por audiencias de los 60. La Junta Británica de Censores recomendó clasificación X para espectadores adultos. MGM recortó segundos de cuchillo y eliminó un plano de una herida de bala. El certificado A del acuerdo impidió que acudieran los adolescentes. Irónicamente, restauraciones han devuelto todo metraje censurado. Hoy su violencia parece suave de veras ante estándares de una película. En 1968 fue brutal. Un ejemplo de realismo bélico frente a la censura. El revuelo impulsó la reputación de la película como épica de acción que se fue lejos. La caída con paracaídas fue una pesadilla de producción. La escena de apertura, con paracaidistas cayendo hacia territorio nazi, se logró con una mezcla de paracaidistas y maniquíes. El frío hizo todo impredecible. Los maniquíes se congelaron en el aire y cayeron al suelo como estatuas. Unos pocos desviaron su curso y los locales llamaron a la policía por cuerpos que caían del cielo. Las escenas de salto de Eastwood se rodaron con un arnés rígido. Aún así, el viento casi lo derriba del arnés. Tomó 5 días y varios aviones para capturar 10 segundos de metraje. Los resultados valieron mucho la pena. La escena marca el tono de todo lo que sigue. Frío, peligroso y absolutamente real. El libro secreto de código era Propiedad Militar, el libro de decodificación que lee el mayor Smith de Richard Burton. No era un atrezzo, era lo real. MGM tomó prestado un manual de cifrado militar británico auténtico, usado por oficiales de inteligencia durante la Segunda Guerra Mundial. Provino de un coleccionista que exigía control y un seguro mayor que el sueldo de Burton. Guardias escoltaban el libro al set cada día, y el equipo no podía fotocopiarlo ni abrirlo fuera de cámara. Brian G. Houghton amó la veracidad. Dijo que dio a las escenas de espionaje. Más tarde, historiadores confirmaron que se había utilizado durante Operación Overlord, invasión del día D, para planear un ataque. Eso significaba que la película manejaba un artefacto vinculado a historia. Lo inquietante es que durante el rodaje, algunas páginas desaparecieron 24 horas y luego reaparecieron en utilería. Ya fuera una broma o un robo, nadie supo si era parte del engaño. La utilería tenía secretos. La persecución en helicóptero casi terminó en desastre. La secuencia de helicópteros que te quita el aliento no se rodó en un plató de sonido. Se filmó en lo alto de los Alpes austriacos, con pilotos reales que rozaban peligrosamente los acantilados. La producción no pudo encontrar una aseguradora dispuesta a cubrir la acrobacia.
MGM aprobó el rodaje bajo el radar. Más tarde, John Creon confesó que en un momento sus palas del rotor estaban a menos de 6 pies de distancia de la roca. Una ráfaga podría destrozar la aeronave. Eastwood y Burton, que miraban desde abajo, supuestamente se pusieron pálidos durante la primera toma. El director Houghton se negó a usar maquetas, insistiendo en que el peligro tiene que ser visible para que se sienta real. Funcionó. Las imágenes todavía laten con adrenalina cruda. Cuando el helicóptero finalmente aterriza en el final de la película, ese alivio se ve en el rostro de Burton. No es actuación. Es el agotamiento y la admiración verdadera por haberlo sobrevivido. Directores modernos que estudian acrobacias citan esta escena como un ejemplo de caos controlado. Un momento en que el cine coqueteó con la catástrofe y, de algún modo, cautivó a Burton y Eastwood. Apenas hablaron fuera de cámara. Su química fuera de cámara era eléctrica. Era casi inexistente. Richard Burton y Clint Eastwood respetaban el oficio del otro, pero rara vez intercambiaban palabras corteses. Burton era teatral, expresivo y nocturno. Un hombre que prosperaba en debates nocturnos y conversaciones impulsadas por whisky. Eastwood, por otro lado, era callado, centrado y se acostaba temprano. Ambos no podrían ser más distintos. El equipo describió la atmósfera entre ellos como profesionalismo frío. Sin embargo, esa frialdad se volvió oro del cine. Sus escenas resuman tensión. No ensayaron en exceso, ni socializaron. Cada uno veía al otro como un compañero impredecible, realmente. Esa impredecibilidad alimentó la desconfianza entre ellos. Años después, Eastwood dijo que Burton estaba atormentado, pero brillante. Burton, en privado, llamó a Eastwood Cowboy Monk. Su distancia mutua los forjó. Una de las grandes rivalidades del cine, no expresadas, fue puro fuego ya en la pantalla. La película iniciaba ya una trilogía. Alistair MacLean no vio que Where Eagles Dare fuera una aventura aislada. La vio como la plataforma de lanzamiento de toda una franquicia completa. MGM amó la idea y encargó 2 guiones de secuela, con títulos provisionales, When Wolves Hunt y The Eagle Has Flown. Cada uno seguiría al Mayor Smith en misiones de sabotaje por Europa ocupada, ampliando su red secreta de socios. Ya existía arte conceptual para una secuela ambientada en fiordos noruegos, pero Richard Burton se negó a volver diciendo que la primera película había llegado hasta donde la ficción puede ir sin la locura ni su líder. MGM archivó la idea para siempre. MacLean reutilizó ideas años después en otras novelas, pero el mundo de Eagles nunca despegó. Los fans preguntan cómo habría sido esa trilogía. Una versión oscura y cerebral de James Bond, que fusiona espionaje con realismo. Luego quizás sea adecuado que Where Eagles Dare permanezca como misión única, audaz para repetirse, peligrosa para sobrevivir 2 veces. La música icónica del tema casi fue rechazada. La partitura de Ron Goodwin es célebre, con tambores y metales que crean tensión como bomba de tiempo. Pero al mostrarla por primera vez ante los ejecutivos de MGM, la odiaron. Uno dijo que era sombría. Otro dijo que era militarista. Querían algo más ligero y totalmente patriótico. Director Brian G. Hutton luchó por imponer su criterio. Exigía que la música capturara el frío, la precisión y pulso de la película. Ganó. Debutó el tema de Goodwin tal como fue escrito. Gente lo reconoció al instante. No solo acompañaba la película, la impulsaba. Banda sonora refleja la creciente tensión de la misión. Metódico, imparable, implacable. Con los años ha sido muy reutilizado en innumerables documentales, parodias e incluso videojuegos modernos. Goodwin, más tarde, bromeó que el estudio casi mató a la más destacada marcha primero que jamás escribí. Sin esa banda sonora, Where Eagles Dare podría haber sido otra película de guerra. Con ello, se volvió mítico. La película inspiró un ejercicio militar real en 1971. 3 años después del estreno, el Servicio Aéreo Especial Británico organizó un ejercicio invernal llamado Operación Eagle Dare. Su perfil de misión era casi idéntico al de la película. Soldados escalando acantilados helados, asaltando una fortaleza simulada y rescatando a un agente capturado. El ejercicio fue un refuerzo moral y una prueba de la táctica de lucha en frío. El nombre no fue casual.
Muchos soldados idolatraban a Burton y Fearless Assault de Eastwood. Los diarios dijeron después que los reclutas gritaron líneas de la película en prácticas. El Ministerio de Defensa nunca reconoció oficialmente la relación. Participantes confirmaron que inspiró tácticas para rescates de altura. Que una producción de Hollywood resonara en la guerra fue sin precedentes, donde Where Eagles Dare difuminó la línea entre cine y ficción, mostrando la inspiración militar y que ciertas misiones imposibles pueden encender la imaginación de quienes las hacen realidad. Un atrezo oculto rinde homenaje a los héroes del día D. Durante una escena tensa en la fortaleza, Richard Burton apoya la mano en un emblema de águila tallado en la pared. Debajo de él yace un grabado pequeño, casi invisible. DD-44. La mayoría de los espectadores no lo ven, pero es un secreto de verdad. DD para el día D y 44 para el año 1944, el diseñador Peter Mullins lo añadió discretamente como tributo a los soldados aliados que desembarcaron en Normandía. Él nunca le dijo a MGM jamás, temiendo que se considerara demasiado político. Décadas después, en una rara entrevista, Mullins reveló la historia poco antes de su fallecimiento. El símbolo transforma la misión ficticia en un memorial silencioso, uno que honra a los hombres reales que arriesgaron todo tras las líneas enemigas. Es una simetría poética, una película sobre un coraje imposible que porta una inscripción real de sacrificio. Escondido a plena vista. Se asegura de que, mientras Where Eagles Dare entretuvo a millones, también recordó a quienes nunca volvieron a casa. Desde castillos falsos hasta un peligro real, donde Where Eagles Dare llevó el cine bélico a sus límites. No era solo de soldados tras las líneas enemigas, era de cineastas que desafiaban la gravedad, el clima y la razón. Ninguna película de acción iguala su mezcla de inteligencia y locura. ¿Qué piensas? ¿Podría Hollywood nuevo repetir una película tan atrevida? Deja tu respuesta abajo. Suscríbete y acompáñanos para Secretos del Cine.